Programa Compartiendo la Palabra. Soy con ustedes Rosa María Henry, aquí como de costumbre cada semana para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Hoy celebramos el tercer domingo del tiempo ordinario y para ayudarme a reflexionar sobre las escrituras están conmigo Emma Flores de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta. Y siempre contenta. Pues es que digo yo que Dios nos da a nosotros pues que tomemos la decisión si vamos a estar tristes o vamos a estar contentas. Y prefiero estar contenta. Mejor. Y Padre José Luis Rico. Así es, aquí estamos, ya estamos a punto de terminar el primer mes ya de este año. ¿Sí? Ya el tiempo, lo tenemos que contar el tiempo, porque si no, ¿qué contamos, verdad? Entonces ya estamos casi terminando el primer mes ya de este año 2013 y con mucha alegría también. Con mucha alegría. Siempre, sí, siempre yo alegre. pienso que la alegría debe de ser una de las características muy propias de los cristianos, porque el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, pues lo tiene todo. Entonces, no nos vamos a aferrar, o una de las dos, como dice Emma. Si nos aferramos a las cosas materiales, se nos acaba lo material, te llega la tristeza. Te aferras a Dios, Dios nunca se te va a terminar. Entonces, y Dios siempre nos va a mantener un estado de ánimo que nos va a ayudar a, inclusive, bueno, yo lo digo en mi aspecto, porque yo tengo que estar siempre lleno de esa alegría, de ese entusiasmo para alimentar a mi pueblo, a mi comunidad. Para contagiar. Para contagiar, exactamente. Sí. Por eso bendito sea Dios. Por eso están tan felices en la parroquia, ¿verdad? Oh, sí, gracias a Dios. Y para ayudar en este año de fe, nosotros, este programa Compartiendo la Palabra está en YouTube. Oh, sí. Estamos utilizando todos los métodos y los mecanismos y medios de comunicación, como nos ha dicho el Santo Padre, que debemos de hacer para dispersar y para que toda la gente sepa qué es nuestra fe, ¿verdad? Y en qué creemos y por qué creemos. Y YouTube nos ayuda, el Internet nos ayuda, así que solo necesitan entrar al Internet, como el Padre lo ha hecho, poner compartiendo la palabra y aparece se van en a YouTube y ya le ponen compartiendo la palabra y ahí aparecemos ya. Los programas que gusten ver, los que han pasado, los que el reciente, ahí aparecen. O sea, ya ahorita, gracias a la tecnología, yo pienso que la gente que no quiere estar informada ya a estas alturas es porque de plano ya no se quiere informar o crecer espiritualmente. Pero ayudas, herramientas tenemos por los medios de comunicación en todo el aspecto. Desde el radio, desde la televisión, desde el Internet. Estamos, gracias a Dios, que la iglesia ha tenido ese cuidado de aprovechar estos medios tan importantes y que ya llegan hasta donde por el Internet. Exacto. Ya se llega hasta donde la gente quiere. Y en cada una de nuestras parroquias hay la posibilidad de aprender más de nuestra fe. Hay clases, casi todo, hay algo en todas las parroquias, casi todos los días de la semana. ¿Sí? No solo clases para los niños, pero clases para adultos, ¿verdad? De estudios de Biblia. Grupos de oración. Grupos de oración. Sí, los grupos apostólicos, ¿verdad? Todo bueno, eso. En su parroquia, ¿cuáles tiene? Ay. Los del Sagrado Corazón, la adoración nocturna, el grupo el grupo de oración, el catecismo, por supuesto, catecismo para adultos en inglés, catecismo para adultos en español, clase de confirmación de los jóvenes también. ¿Cuál otro me falta por ahí? Los acólitos que también se reúnen, tienen sus reuniones, o sea que
es una parroquia muy nutrida espiritualmente, y así como la mía, pues es todas son igual. Las parroquias, sí, todas. Pero lo importante y lo principal de la televisión y del YouTube es que los jóvenes pueden verlos, porque a los jóvenes son los que saben manejar todo el internet y toda la computadora más que las personas adultas. Y por eso les digo yo a los papás de los niños que por eso es tan importante que ellos hagan por ir a clases o por sus mismos niños, les enseñen a cómo manejar la computadora. Exacto, y también guiarlos porque hay problemas, hay tentaciones en el internet y mejor que los padres vigilen lo que es, qué acceso tienen los hijos. ¿Verdad? Estar al pendiente, más que nada, porque ahorita ya está la internet, ya se pueden llevar la señal hasta su cuarto, se encierran y todo eso. Entonces eso es peligroso. Exactamente, tener mucho cuidado porque no sabe en sí el papá, la mamá, qué sitios está visitando el niño o el joven, inclusive ya en su cuarto, en su privacidad que le llaman ellos. En su teléfono, padre. Sí, también, en el celular ya. Y a veces que dicen, es que es mi privacidad, sí, mijo, pero en este aspecto me interesa saber qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás alimentando, para que estés utilizando el medio de comunicación. Nadie hay que es difícil porque hay una tendencia, creo yo, con muchos padres jóvenes, digamos, menos de 40 años, que quieren ser amigos de los hijos. Sí, uno puede tener una amistad, pero no hay que perder que uno es el padre. Exacto. Uno es la madre, ¿verdad? El responsable. Esa autoridad, no digo esa autoridad que lo opriman al niño, pero cierta autoridad, porque uno sabe un poquito más. Y no es como dicen en inglés, no estar de tutiateo a buddy, como dice, porque eso no siempre resulta. Nosotros somos los padres de familia, claro, y guiamos a nuestros hijos con todo amor y también que nos ayuda a nuestro Señor. Amigos se pueden tener muchos, padre y madre, una menos es uno. Así es que tomar las riendas en las cosas de la tecnología, pero que nos ayudan muchísimo. Vamos a empezar con la primera lectura de este tercer domingo de el tiempo ordinario, que es la lectura del libro de Nehemías, el capítulo 8, versículos del 2 al 4, capítulo y 5 a 6 y 8 a 10. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tienen uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tienen uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendiera la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Fíjense cómo en esta primera lectura del libro de Nehemías se nos recuerda, se nos anuncia cómo el pueblo de Israel ya tenía sus reuniones, ya tenía los momentos para escuchar la palabra de Dios y tenía que ser... claro, no había como ahorita ya nosotros que nos juntamos en la iglesia, no había un edificio formal a estas alturas, no había todavía ni un horario especial. Nosotros ya a estas alturas tenemos diferentes misas, primero tenemos un edificio, una iglesia, tenemos un horario, tenemos todo muy bien ya esquematizado, muy bien formalmente para la gente. En este tiempo se reunían, como dice el libro, la lectura, estaban reunidos en un lugar. Decían, vamos a reunir en tal lugar. Obviamente se les anticipaba porque era leer la palabra de Dios, era un momento muy importante, era algo que el pueblo, es que la palabra de Dios, y aquí nos enseña, la palabra de Dios siempre es un alimento. Y el pueblo de Israel necesitaba ese alimento. Y este sacerdote era de la tribu de Leví, por supuesto. La tribu de Leví, recuerden que era la tribu sacerdotal. Y era el sacerdocio en el Antiguo Testamento era hereditario. Es decir, si el papá era de la tribu sacerdotal, ese orden lo iba heredando el hijo y así lo iba sucediendo conforme la descendencia, a diferencia ya del sacerdocio actualmente, el sacerdocio que conocemos ahorita, que es un llamado de Dios, que ya no es a manera de descendencia. Mi padre, los fariseos y saduceos eran del tribu de los levitas también. No, eran un grupo, eran diferentes, eran diferentes. No era de herencia. No. El pueblo, la tribu de Leví, era la única de las 12 tribus, era la tribu que tenía por descendencia, tenía el orden sacerdotal. Entonces, Esdras y el sacerdote que leyó, que sacó el texto y lo leyó, era de la tribu de Leví. Y todo el pueblo, eso sí, ponía atención y lo miraba con respeto, como actualmente el pueblo ve con respeto al sacerdote. Nada más para aclarar que antiguamente el sacerdocio era hereditario. Si nacía de descendencia de la tribu de Leví, tenía derecho a ejercer el ministerio sacerdotal por el hecho de haber nacido, de ser descendiente de la tribu de Leví. Total. Pero lo importante es que el pueblo ponía atención y se alimentaba de la palabra de Dios. Y el pueblo estaban todavía los que ya habían salido del exilio, pero estaban todavía, a estas alturas, estaban algunos todavía con esa tristeza. Estaban todavía sumergidos en esa, aunque ya eran libres, pero todavía tenían el recuerdo de la angustia, de la tristeza. Entonces, la palabra de Dios llegaba y el sacerdote tenía que inyectar ese entusiasmo a todo el pueblo, y por eso al final de la lectura dice: vayan, alégrense, inviten a los que no han venido y díganles que han oído la palabra de Dios y llénense de alegría. La finalidad de la palabra de Dios. Lo que a mí me llamó la atención mucho es que 2 veces se nombra a las mujeres como parte de la asamblea, porque muchas veces no oímos eso, es muy pocas veces que oímos. No era costumbre de los judíos, ¿verdad? Porque de lo que nosotros sabemos en estos tiempos, nuestros tiempos modernos, que ahora sí están más integradas las mujeres, pero en el tiempo de Jesús, no, las mujeres no pisaban en la sinagoga, ¿verdad? Y porque eran bajo las otras leyes judaicas, las 600, ¿verdad? Que no siempre eran puras y no las aceptan, no tenían el derecho de entrar a la sinagoga. Pero aquí, son tiempos más antiguos, sí. Y ahí están todos
que es algo muy diferente. Y todos se pusieron de pie para escuchar la palabra, el respeto desde aquel entonces a la palabra del Más Señor. Más o menos esta lectura fue del año 700 antes de Cristo. 700 antes de Cristo. Sí, por eso, o sea, es aquí para ubicar por eso quise explicar cuál era el sentido del sacerdocio del Antiguo Testamento y cuál es el sentido del sacerdocio actualmente. Distinto, ya, muy distinto. Sí. Pero siempre ese sentido de que el sacerdote tiene la una autoridad. Y el pueblo así lo veía y hacía caso y sobre todo ponían mucha atención al texto que el sacerdote estaba leyendo. Y porque en esos tiempos eran los sacerdotes que podían leer de las Santas Escrituras. Y las Santas Escrituras eran exactamente eso, muy sagradas. Sí. Y no todo el mundo podía irlas a tocar. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad?, con el Evangelio después de una breve pausa. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, hermanos. Esperamos que tengan a la mano sus misales, sus Biblias, para seguir con nosotros la lectura del Santo Evangelio de este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario. Es la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, capítulo 4, de versículos 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en este comienzo del Evangelio de Lucas, el comienzo, porque es el comienzo del ministerio de la vida de predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma temática, es el mismo proceso que escuchamos en la primera lectura, si pusimos atención, es el mismo proceso, porque llega Jesús a la sinagoga, ya son
cientos de años, porque estábamos hablando que la primera lectura fue del año 700 antes de Cristo, o sea, el Evangelio de Lucas ya a estas alturas fue del año 50, 60, 70, por ahí más o menos, ya después de Cristo, obviamente, pero seguía la misma tradición. El pueblo ya se reunía, aquí ya se reunía en la sinagoga, el lugar donde le correspondía al pueblo, que iban a estar reunidos para escuchar los textos bíblicos. No era la Biblia como nosotros porque el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Eran puros pasajes bíblicos y más que nada lo que leían eran los textos de los profetas, que eran los más apropiados. Entonces a Jesús se le entrega el rollo del profeta Isaías, donde precisamente como estaba comenzando el ministerio, su ministerio profético, digámoslo así, su ministerio de anunciar la buena nueva, tenía que leer el pasaje donde dice que el Espíritu del Señor está sobre él, para que la gente en verdad, la gente que lo escuchaba por primera vez, se diera cuenta que en él estaba... era la divinidad, aunque en él, en la persona de Jesús, encontramos las dos naturalezas, dos personas, pero la humana y la divina, una sola, dos naturalezas, humana y la divina, dos voluntades, humana y la divina, pero no dos personas, eso son una sola persona, así nada más. Entonces, pero la gente estaba todavía en esa expectativa de que ¿será el Mesías? ¿No será? ¿Será el anunciado? Entonces Jesús, al leer este texto de que el Espíritu del Señor está sobre mí, la gente confirma, la que dudaba, confirma en verdad que Jesús era el Mesías, el anunciado precisamente por los profetas en el Antiguo Testamento. Y él mismo se los dijo en su última frase. Sí. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todo lo que ustedes oyeron, ese soy yo. Exacto. Y es la primera declaración que escuchamos de que Jesús dice quién es. Sí. Yo siempre me pregunto cuáles eran las reacciones, ¿verdad?, de todas esas personas presentes, ¿verdad?, cuando actualmente están escuchando, oyendo lo que está diciendo él. ¿Qué opinaron cuando dijo, hoy mismo se ha cumplido esto? Yo soy... Yo creo que aquí, Rosa María, ya esto, yo creo que sucede lo mismo que con nosotros en la misa. Es la misma, porque es el mismo proceso en la misa. Uno lee la primera lectura, el Salmo, segunda lectura, el Evangelio, y se sienta y da uno su explicación. ¿Qué viene después de la explicación? Ya la gente cuando sale de misa, la gente hace sus propios comentarios. Oh, sí. La gente, sí, te fijaste, sí. Oíste lo que dijo el padre, te diste cuenta esto, y, o sea, vienen ahora sí los comentarios, serán, ¿cómo podemos llamarlo? Posmisa, yo creo, un comentario posmisa, sí, en la mesa cuando nos sentamos, estamos en la posmesa, que estamos comentando, haciendo agradable más el alimento, en la misa, después de la misa. Porque sucede con mucha gente, ¿sí? Después de que salen de misa, en los trabajos, porque me llegan comentarios de que en los trabajos se ponen a comentar lo que el sacerdote les dijo en la homilía, la reflexión que hizo, los comentarios que escucharon, y se empiezan a surgir sus propios comentarios. Yo creo que con Jesús en este pasaje bíblico sucedió lo mismo. Y pasa una cosa muy interesante. El mensaje lo da una sola persona, el sacerdote, aquí en este caso Jesús. Los que están ahí presentes somos muchos en las misas, fueron muchos aquí, pero cada quien entiende un mensaje, escucha y entiende un mensaje diferente. Si salimos después de la misa, como dice usted, padre, y les preguntamos, son varios los mensajes que se recibieron, no uno solo, porque el Espíritu Santo es tan divino y tan sabio
porque Él sabe qué mensaje necesitamos cada uno de nosotros. Y aunque este evangelio lo escuchamos hace 3 años, el mensaje que recibimos hace 3 años y el mensaje que recibimos hoy no es el mismo, porque nuestras circunstancias en la vida no son iguales. Recibimos el mensaje que nosotros necesitamos. Y fíjense cómo la gente pone atención. Recuerdo en este mes de enero, cuando estaba explicando lo de la Epifanía del Señor, que le está explicando el sentido de los magos y todo eso, y cómo le está explicando lo de la rosca de Reyes, todo eso, que tenía un monito y que la gente que le tocaba el monito tenía que hacer cena, el otro, y luego pues me equivoqué, les dije, oye, es que la tradición enseña que al que le toca el monito, el 2 de enero hacen cena. No, padre, es de febrero. Así lo dije, pero ahorita estaban poniendo atención, la gente luego me dice, padre, el 2 de febrero. Ah, exactamente. Le dije, no crean que me equivoqué. No fue que fue un error. Le dije, así lo dije para ver si estaban poniendo atención, porque lo captaron. Prueba. Exactamente. Entonces, la gente pone atención a la misa. Pone atención a la homilía. A veces, y a veces uno, porque uno, como dice Emma, exactamente, uno da la homilía, da el mensaje, y cada gente lo está asimilando, lo está viendo, lo está recibiendo, pero después ellos van a sacar su interpretación, porque también a veces nos llegan los comentarios, ay padre, ahora me aventó duro, no, ni siquiera sabía que allí estaba, sino que te aviento más, hombre, te digo más cosas, aprovechando que tú estabas en misa. O sea, el mensaje uno en la misa lo da de acuerdo a lo que el Espíritu nos va inspirando, obviamente. Guiado por el Evangelio, las Escrituras. Exactamente. Primero, obviamente, el Evangelio es el que nos va dando la pauta, pero también de acuerdo a la necesidad que uno está viendo en la parroquia o de acuerdo a la necesidad que uno está viviendo, depende las necesidades. Entonces, ahí es donde uno aprovecha para encajar el mensaje evangélico. Y es cuando ya lo aplica y la gente lo recibe, y después de que uno lo da, la gente todavía lo asimila y le da su propia interpretación. Pero es muy bonito, Por eso también sugieren ustedes, los sacerdotes, nuestros párrocos, ¿verdad?, que leamos la Biblia, leamos el Antiguo Testamento, pero con ojos cristianos, porque fueron escritos por otras personas, no por a ese tiempo no eran cristianos. Así que nosotros vemos el Antiguo Testamento de otro modo. Y es que siempre hay que tener el contexto. Por ejemplo, aquí Jesús llegó, dice, fue en día sábado, ¿sí? En el Antiguo Testamento se reunían los sábados. Ahorita por la resurrección, la iglesia lo cambió el domingo, por eso para nosotros es el día fuerte, el domingo. Pero en la religión judía todavía es el sábado, ¿verdad? Siguen adelante. Y nosotros ya se nos fue el tiempo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Cuídense y los esperamos la próxima semana.